La bodega de Stani. Frutas y verduras. Delivery todos los días. Con 40 minutos, qué linda se ve Punta Arenas, ¿eh? Claro, como estamos en cuarentena y hay tan poquito movimiento, vamos a ver esta ciudad nevada como se veía antiguamente, distinta, obviamente. Tengo un invitado muy interesante a esta hora de la mañana. Vamos a hablar de ciudad, vamos a hablar de arquitectura. Está con nosotros el presidente regional del Colegio de Arquitectos, José Luis Zubiabre. ¿Cómo estás, José Luis? Un gusto que nos acompañes un ratito a esta hora en el Buenos Días Región a través de todas las plataformas de Polar. Bienvenido. Buenos días, Mauricio. Muchas gracias por la invitación. Harta cosas que conversar. Voy a partir por una nota que salió en los últimos días respecto de que ustedes señalaban como Colegio de Arquitectos que tras la crisis, tras el estallido social, tras lo que ha sucedido en el centro de la ciudad, bueno, no solamente en el centro de esta ciudad, de muchas ciudades de Chile, ¿no? Y alrededores también, pero hablemos de Punta Arenas en particular, ustedes plantean de que puede surgir la opción de un rediseño del centro de la ciudad. ¿A dónde apuntan con esto, José Luis? Bueno, la verdad que no es solamente una preocupación de nuestra ciudad, sino que es una preocupación a nivel nacional. El colegio está preocupado, digamos, sobre todo por los sectores de las áreas centrales que en la mayoría de las ciudades coinciden con áreas patrimoniales, que se han visto deterioradas justamente por lo que tú mencionabas, a raíz primero del movimiento social y luego por la clausura de los locales de la pandemia. La idea es hacer una suerte de convenio, si es que se pudiera llamar de alguna manera, con las comunidades que están afectadas. Chile, ayer estaba escuchando un conversatorio de Sergio Brizuela con Aravena, que también son connotados arquitectos nacionales, y mencionaban de que en Chile las inversiones están, por alguna manera decirla, polarizadas, es decir, o invierte el área pública o invierte el área privada. La idea aquí es buscar una suerte de enlace entre ambas áreas y unir a la comunidad que se sienta afectada, y a través de esto y de algunos mecanismos que tiene el Estado y que están vigentes, se pueda reiniciar la construcción, obviamente una vez que pase toda esta emergencia. Pero ustedes plantean un rediseño, o sea, darle una vuelta a la imagen que nosotros conocemos tradicionalmente del centro, ir un poquitito más allá. Sí, la verdad que sí, un rediseño significa hacer una suerte, cierto, de replanteo, de recuperación de las áreas. Si bien hay muchos edificios patrimoniales, también hay otros que no lo son. ¿Ya? Y que de alguna manera podrían generar una suerte de nueva imagen urbana del centro y aprovechar esta crisis como para sacar una buena oportunidad y, ¿por qué no?, remodelar todas las áreas centrales que se han visto afectadas. Está feo el centro, ¿no? No, sí, no es el centro que nosotros conocemos. Sí, está feo. Nosotros que somos los profesionales del área de la arquitectura, obviamente, si las cosas estéticas no de alguna manera nos llegan, y nos duele verlo así. Nos duele ver a nuestra ciudad así también, de la cual nos sentíamos, como decía en la nota, muy orgullosos, nos sentimos todavía, ¿por qué no?, muy orgullosos, digamos, por el valor patrimonial que tiene. Entonces da mucha pena verla así que yo creo que es un sentir de todos los profesionales del área de la arquitectura. Aquí en Magallanes somos varios, hasta ahora somos 150 arquitectos, así que creo que todos estamos dispuestos a colaborar en esta suerte de recuperación del centro. Ya, o sea, claro, entre todos tratar de avanzar en eso, porque generalmente los que avanzan solitos, o lo que piensa la gente que avanzan solo, son los gobiernos de turno, por la autoridad arquitectónica o la autoridad de obras públicas, en el tema del diseño. La gracia es que se pueda conversar entre todos, ¿no? Buscar las soluciones, los pensamientos, las ideas de todos los sectores, de todos los ámbitos, tomando en cuenta lo que ustedes dicen como Colegio de Arquitectos también. Sí, por supuesto que sí, digamos. Hay organismos del Estado y también municipales que tienen más que ver con arquitectura, las direcciones de obra, en el caso de las municipalidades, la CEREMI de vivienda y desarrollo urbano, básicamente. Entonces, estamos dispuestos y estamos llanos, digamos, a colaborar con estos entes, y además
juntar a la comunidad que se sienta afectada, yo creo que ellos también formarían gustosos parte de esta suerte de recuperación. Ayer hablaba igual con parte de la directiva y me dicen que ahora el 31 de este mes se abren unos concursos vía Ministerio de las Artes y la Cultura para recuperación de las áreas patrimoniales y va dirigido justamente a poder recuperar todas las áreas que se han visto afectadas en las zonas centrales de nuestras ciudades. Así que yo creo que mecanismos y herramientas hay. También tenemos que considerar que el área de la Plaza de Armas está declarada área típica, es decir, es un área sensible, no sensible, sino que es un área que está considerada monumento nacional, ¿cierto? También habrían herramientas como para reevaluar eso. Y la zona de conservación histórica, que en la zona de conservación histórica abarca buena parte del centro que está deteriorado. Entonces creo que los mecanismos están, habría que echarlos a andar y en eso estamos llanos a colaborar con todos los organismos públicos y también privados que se puedan unir a esta causa. José Luis, para contarle a la gente, para que la ciudadana y los ciudadanos lo tengan claro y sepan, cuando se habla de zona de patrimonio histórico dentro del casco central, ¿cuáles son las limitantes ahí geográficas? ¿Desde qué calle a qué calle en el casco central, en el centro de la ciudad? Ya, bueno, la zona típica es el perímetro, digamos, o el área inmediatamente que circunda la Plaza de Armas. Esto que estoy mencionando son áreas que están establecidas en los planos reguladores. Sí. Y la zona de conservación histórica es un poquito más grande. En la verdad que es un polígono un poco irregular, pero si quisiéramos acotarlo, diríamos que parte por allí, por calle Balmaceda, en el lado sur, viene a terminar por Mexicana, casi Croacia en el lado norte, y entre la Avenida España hasta Lautaro Navarro, no, un poquito más abajo creo yo, O'Higgins, casi parte de la costanera. Entonces es un polígono grande. Y en esa zona de conservación histórica el plano regulador tiene catastrados los edificios que tienen esta categoría y intervenirlos pasa por una autorización de la Seremi de Vivienda y en el caso del área típica intervenirlos pasa por una autorización del Consejo Nacional de Monumentos o Consejo de Monumentos Nacionales, perdón. Ya. Yo me recuerdo, a propósito de plano regulador y todo lo demás, que salió una ordenanza hace algunos años cuando se iba a construir un edificio de departamento con oficina y todo en el pasaje Corner, ¿ya? Sí. Y eso no se pudo porque es una ordenanza que no se podía construir edificios sobre 4 pisos en ese sector pues, de patrimonio histórico, que había de protección patrimonial, y se anunció hace un par de días de que se va a construir algo al frente de donde se iba a construir ese edificio de no sé cuántos, 12 pisos creo que era, se va a construir un edificio más grande con un hotel y todo lo demás. ¿Se puede construir ahí según lo que dice el plano regulador y esa ordenanza que yo no sé, por eso te lo pregunto si sigue vigente o no? Yo entiendo que sigue vigente. Sí, el plan regulador vigente está autorizado desde diciembre del 2016. Así es. Entonces, cuando se iba a construir esta torre estaba en las mismas condiciones de lo que apareció también el otro día en el diario que se va a construir en el pasaje Corner. Lo que sucede es que la torre generaba, no es que estuviera prohibida la altura, en el plano regulador anterior tenía altura libre, o sea, es decir, uno podía, en lo que le daba la rasante, que son unos planos imaginarios que protegen los asoleamientos, uno podía seguir construyendo en altura. El plano regulador vigente nuevo limita la altura del centro a 8 pisos. A 8 pisos. Entonces, en el fondo es como para mantener una imagen urbana que no se desescale dentro de los edificios de valor patrimonial que son los que estábamos conversando recién. Este edificio sí se puede construir, es una forma de densificar en el centro, donde sabemos que los suelos obviamente son los más caros de cada centro de la ciudad, entonces cuando se invierte se trata de sacar el máximo rendimiento en cuanto a la ocupación de superficie. En la medida que eso se haga conservando buenas medidas de mitigación, que no generen impactos negativos con el entorno ya construido, que no generen impactos viales que alteren las circulaciones vehiculares, está permitido y me parece que puede ser una buena opción. Cuando eso se desescala, se pierden estos lineamientos, por decirlo de alguna manera, ¿cierto?, de la conservación de las alturas del centro histórico, obviamente que se producen los conflictos.
Estamos viendo imágenes de apoyo en estos momentos desde la altura de la ciudad de Punta Arenas. ¿Es una ciudad ordenada arquitectónicamente, Punta Arenas? Dividámosla en dos. Primero el casco central, el casco histórico, y lo que rodea ese casco central. ¿Es una ciudad ordenada, José Luis? Sí, yo diría que sí. De todas maneras, si la comparamos con otras ciudades, sobre todo el área fundacional de Punta Arenas, hablamos por área fundacional las manzanas regulares de 100%, ¿cierto? Que podemos reconocer desde el barrio sur hasta la Torre Don Bosco y también parte del barrio Prat, que se reconocen manzanas más o menos regulares. Es una ciudad bastante ordenada, también la gente que nos visita dice que es una ciudad limpia, ¿cierto? Tiene este entorno patrimonial que como aquí no tiembla, se ha conservado mucho y la ha convertido o le ha dado un aire más señorial respecto a otros centros de la ciudad. Así que yo bajo esas condiciones diría que sí, es una ciudad bastante ordenada. Y sobre todo con la incorporación de la costanera que vino de alguna manera a recuperar este frente o este borde costero que tuvimos perdido, que le dimos la espalda mucho tiempo. Yo creo que con eso, más las 4 avenidas que circundan el centro, la ciudad se puso pantalones largos desde el punto de vista urbano, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? En cuanto a su consolidación como centro y al orden que tiene como circulaciones tanto peatonales y vehiculares en el centro de la ciudad. Lo cual no quiere decir que la ciudad no tenga también algunos conflictos viales que aparecen con su propio de su crecimiento, pero en la medida que se puede se han ido superando. Sí, bueno, en la ciudad, una de las ciudades donde más vehículos se venden también, pues entonces eso de una u otra manera juega en contra. Es increíble esto que hace 30, 35 años nosotros mirábamos hacia el cerro, no hacia el mar. No veíamos el estrecho, pues había que ir casi fuera de la ciudad para poder tener contacto con la orilla de playa, con el estrecho de Magallanes. Ahora, falta un mejor desarrollo en términos de diseño y de ocupación de la costanera, porque uno ve, no sé, pues hay mucha gente, a ver, ¿para dónde va la gente o iba la gente en verano? Puerto Madryn tiene una costanera fantástica, pero está repleta. Yo sé que se ocupa el mar y la gente se baña, pero obviamente hay costaneras en un montón de partes del mundo donde uno no se mete al mar, pero la costanera se aprovecha de mejor manera. Falta ese mejor aprovechamiento acá. Yo siempre me he hecho la idea de que se podría hasta licitar la ocupación de varios sectores de la costanera para desarrollar ese sector. ¿O a ti te parece que una costanera tiene que cumplir el rol que cumple hoy día, que es básicamente de la movilidad, tanto humana como vehicular durante el día? A ver, la costanera, desde que se implementa, se convierte, creo yo, en el principal espacio público de socialización o de paseo urbano que fue muy necesario para la ciudad. En ese caso vino a competirle a la avenida Bulnes, ¿cierto?, que es la que veíamos cuando el tiempo nos acompaña llena de gente, de juventud, que se pasea, etcétera. Eso, de alguna manera, sin quitarle el uso que se le sigue dando a la avenida Bulnes, se traslada hacia la avenida Costanera. Sí, la avenida Costanera tiene varios tramos en los cuales se pueden ir haciendo desarrollos de ocupación y en la medida que el tiempo, me refiero al tiempo del clima, nos acompañe, y cuando eso sucede, la gente uno ve cómo la gente se vuelca a la costanera. Le falta sí a la costanera, y eso hay que mencionarlo, creo que también está dentro de los planes de desarrollo de la ciudad, una prolongación hacia el lado sur. La costanera debiera partir con la misma transparencia que tiene hacia el estrecho desde el Parque María Betty, por ejemplo. Sería ideal que el Parque María Betty tuviera esta prolongación hacia la costanera y de allí se inicie el tramo sur hasta terminar, ¿cierto?, en el tramo norte, que es el que está más consolidado. Eso también le daría a la ciudad un carácter de espacio público bastante más continuo. Obviamente está interrumpido por la zona portuaria, que es no podemos faltarnos eso, sí, pero de alguna manera hacerle una continuidad lateral, algún pequeño bypass, etcétera. Leía ayer una entrevista que dabas a un medio local respecto del plan regulador, creo que fue en febrero de este año, y leía alguna de tus frases y poco menos que visualizabas los problemas que estamos viviendo en las últimas semanas, ¿no? Este tema del plan regulador, si se tiene que modificar o no, el tema de los terrenos inundables, es bien complejo. El plan regulador siempre ha sido, y disculpen la impresión, casi un cacho de las administraciones municipales, porque se trata de modificar, de cambiar, pero
¿Es muy difícil la pega de modificar un plano regulador? ¿Por qué hay tantos problemas con los planos reguladores, José Luis? A ver, lo que pasa es que hoy día, en la forma en que están planteados los planos reguladores, tienen unos plazos que están determinados por ley, que van desde el planteamiento del prediseño, luego el diseño, luego la autorización que pasa por el Consejo Municipal, luego por el CORE cuando entrega los fondos si es que no son sectoriales, y si no por el Ministerio de Vivienda, y finalmente termina en Contraloría. Esa pequeña síntesis que te he hecho de tiempo son aproximadamente 18 meses. Entonces, eso hace que cuando se planteen algunas ideas respecto a cómo modificar la ciudad, cuando el plano regulador está terminado, esas ideas ya están superadas y se vuelven a generar los conflictos. Y eso es lo que pasa, y es una suerte del huevo o la gallina, ¿cierto? Que es lo que pasa con la mayoría de los planos reguladores. Casi todos tienen a lo menos 3 años de desarrollo por parte baja, y los que más, entre 5 y 7. Entonces, claro, cuando se terminan, lo que en un principio era una necesidad de resolver, cuando está el plan regulador terminado, ya son varias más y generalmente aparecen otros conflictos. Y lo que ha sucedido y que mencionabas tú con el caso de las áreas inundables, bueno, tiene que ver también con una cosa de interpretación. Los planos reguladores no es solo el plano físico, digamos, que nosotros podemos leer, sino que también lleva un documento, que es la ordenanza. Y a veces entre la ordenanza y el plano quedan algunos vacíos que llevan a hacer consultas, en este caso a Contraloría, y Contraloría determina cómo se tienen que hacer y cómo corresponde legalmente que se aplique. Y ahí aparecen estos conflictos que son los que vemos hasta ahora. Pero sí, el de que se tiene que modificar el plano regulador, se tiene que modificar, es una necesidad más que inmediata, diría yo. ¿Qué opinión tienes tú personalmente de la vía elevada que se quiere construir en la Ruta 9 con 3 puentes? Bueno, lo de la vía elevada, nosotros para tomar conocimiento respecto al proyecto, y invitamos a un conversatorio que se realizó más o menos hace como un mes atrás. Tuvimos una muy buena concurrencia, hubo gente de todos los estamentos, tanto públicos como privados, ex-Ceremi, y un grupo de colegas que estaban interesados en conocer el proyecto. La vía elevada en realidad es una solución vial a un problema que tiene en la ciudad, básicamente por sus accesos, ¿cierto? Pero como tal, y como nos explicaba el director de Vialidad, es un proyecto de largo aliento que trae un arrastre de a lo menos unos 10 años. Entonces partió con una normativa y con un plano regulador que no es el actual, y también tuvo algunas instancias de participación ciudadana y de consulta a entes, sobre todo a la parte ambiental, que en ese tiempo no requerían de una entrega tan completa de antecedentes, y hoy día sí. Ahora, ¿qué pasa con los proyectos públicos? Que una vez que están financiados, no son retroactivas la aplicación de las disposiciones actuales. Lo que sí entiendo es que hay una consulta en el Ministerio del Medio Ambiente, ¿cierto?, respecto a el humedal, que es el tema sensible. Yo creo que si esta vía elevada hubiese estado en otro sector que no enfrenta al humedal, se habría podido solucionar tal vez con una mayor celeridad. Igual habría que atender el conflicto urbano que acarrea en la vía elevada, que es un elemento que aparece, como la palabra lo dice, ¿cierto?, sobre la superficie, y esta es una vía elevada que, según nos explicaba el director de Vialidad, no es tan alta tampoco, tiene 7 metros, pero no deja de ser una vía elevada, ¿cierto?, y que genera un impacto. ¿Ah? Ahora, desde el punto de vista de que soluciona un conflicto vial, lo soluciona, pero eso tiene que ser compatible con los aspectos ambientales, que son extremadamente sensibles por el lugar donde está. Acá se nota la falta de la circunvalación Cañas Montal, la circunvalación que se iba a hacer, que ha estado pronosticado tanto tiempo y que se va dejando después. La circunvalación es tal vez una de las soluciones viales más importantes para la ciudad, ¿eh? Bueno, también en el conversatorio se debatió respecto a que quizás el conflicto vial puede aparecer arriba. En algún momento va a aparecer el conflicto vial que se pretende solucionar ahora en el ingreso a la Frey, podía trasladarse, ¿cierto?, a el nudo superior.
Lo que pasa es que la postulación de los proyectos públicos es también muy lenta. Si imagínate, este proyecto lleva 10 años y todavía no se ha concretado, ahora plantear otra solución para llevarlo arriba va a tomar otro tiempo. Tal vez cuando esté desarrollado, las necesidades o las demandas de vialidad van a ser mayores. Perfecto, las 10 en punto, me tengo que ir al corte. Interesantísima conversación, te vamos a dejar invitado para que podamos dialogar nuevamente. Creo que la gente, más allá de querer saber cosas, tenemos todos que educarnos, porque tenemos dudas respecto de cómo es nuestra ciudad, cómo la podemos ir mejorando, cómo la vamos a arreglar de aquí a un mediano o largo plazo, después de que ha sucedido todo lo que ha sucedido. No sabemos lo que va a pasar todavía en los próximos meses, pero de que vamos a tener que entrar a picar, como se dice claramente, y es muy interesante la opinión del Colegio de Arquitectos y de José Luis Ubiabre. Muchas gracias, José Luis, por acompañarnos a esta hora de la mañana. Muchas gracias a ti, estamos dispuestos a que nos invites nuevamente para seguir debatiendo sobre la ciudad. Un gusto, que estés muy bien. Chao, buen día, Dios. buena jornada. 10 con 1, Gracias. pausa, y hablamos del tema del PPD, ojo, ya venimos. Atención Punta Arenas, quédate en casa.